Tampoco, tampoco, así. ¿Listo? Creo que ya. ¿Lista, Sofía? Sí, yo aquí sigo ingresando a los alumnos. Rosa, tienes el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, ¿Alguien? sí. Sí, ok. Buenas noches, bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana. Bueno, el día de hoy contamos con la excelente presencia de Sofi Salvador, que es una gran terapeuta de Ecuador, gran amiga. Bueno, Sofi pues es licenciada en fisioterapia, actualmente la presidenta de CUTEMA, la Asociación de Mano de Ecuador. Tiene un máster en terapia ocupacional, mano, todo lo que es rehabilitación de miembro superior, la especialidad de mano basada en evidencia, el racionamiento clínico y esto por la Universidad de Andalucía. Tiene el diplomado de rehabilitación de mano y miembro superior por la Asociación de Terapeutas Mexicanas, actualmente ya dije, presidenta de la Asociación Ecuatoriana, y es speaker en innovación y realidad virtual aplicada a la rehabilitación, y su trabajo se centra en la recuperación funcional postquirúrgica, así como el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario entre cirugía, mano, rehabilitación. Hoy nos va a presentar su ponencia Enfoque en la terapia de mano desde la especialidad, con la invitación para ustedes de reconocer la especialización, la tecnología y la colaboración clínica para poder devolver a la mano no solo la funcionalidad o el movimiento, sino también lo que es la esencia de la mano. Así que, bueno, espero disfruten mucho porque Sofía realmente tiene mucho que enseñarnos hoy. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Rose, por la presentación. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla. Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Terapeutas Mexicana. Eh, Estoy muy orgullosa de estar en este momento aquí porque yo en algún momento también fui alumna de todos los que están en la otra parte, en la otra línea de la asociación. Así que súper contenta de ahora estar aportando desde el otro lado. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la realidad virtual. Va a ser un poco general, no es un tema específico para una lesión, sino más bien entender cómo dentro de todas las lesiones del miembro superior podemos implementar a la realidad virtual, porque es una herramienta súper útil, súper fácil de utilizar, súper versátil en cuanto a si tengo un postquirúrgico, tengo un paciente solamente que no tuvo cirugía, pero tiene dolor crónico, ¿cómo puedo yo involucrar la realidad virtual desde el día 1 o incluso ayudar a los cirujanos con realidad virtual en las cirugías cuando son pacientes que tienen miedo a las agujas, miedo al quirófano, bueno, aprensión ya de por sí a la cirugía o ya vienen de cirugías repetitivas también. Entonces generan una aprensión por la cirugía. También se puede utilizar. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos cirujanos en mi país ayudándoles a los pacientes con la realidad virtual. Y eso hace una diferencia enorme en la rehabilitación también, porque el paciente viene con menos miedo, con menos miedo al movimiento o menos dolor incluso. Entonces, y ya tiene una experiencia previa a la realidad virtual y ya obviamente es mucho más fácil involucrarlo en la terapia. Entonces, hoy vamos a ver
cómo podemos incluir la realidad virtual en lesiones del miembro superior como tal, ¿sí? Que sean posquirúrgicos o que no necesariamente sean posquirúrgicos, pero vamos a ver un poco de cómo en la parte posquirúrgica que a veces tenemos miedo de mover o tenemos que respetar mucho el protocolo de inmovilización, pero sí podemos ya incluir a a la realidad virtual y eso nos va a permitir también que la función sea mucho más temprana, ¿sí? Si tienen alguna duda, igual pueden ir poniendo en el chat y después obviamente les vamos respondiendo. Quisiera saber antes de empezar, déjenme ver si puedo ver, si pueden poner en el chat o si quieren abrir su micrófono igual, si alguien ya ha tenido alguna experiencia con gafas de realidad virtual o conoce algo de realidad virtual, ya trabaja con pacientes con realidad virtual. A ver si vamos igual interactuando un poquito para que no sea muy aburrido esto de solo hablar y hablar. Ahí vamos a esperar a ver si alguien me contesta. Si no están dormidos, allá es más temprano, acá es una hora más tarde, así que tienen que estar despiertos. ¿Alguien que me quiera decir, sí o no? Ajá. Es una tecnología que he incorporado muy recientemente con muy buenos resultados. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, para empezar, eh, perdón, ya les había presentado quién soy yo. Bueno, aquí podemos ver una de las pacientitas que de hecho fue un caso clínico súper interesante porque fue una paciente que tenía mucho miedo al movimiento, venía de una cirugía complicada y a ella no le pudieron dar ningún medicamento porque cuando salió de su cirugía se enteró que estaba embarazada. Entonces no le pudieron dar ningún neuromodulador porque su cirugía fue una em, liberación de tendones y nervios. Entonces no pudieron dar ninguna medicación, ni siquiera vitaminas le permitió la ginecóloga porque obviamente estaba en las primeras semanas de embarazo, entonces con ella fue un caso súper interesante en el que pudimos incluir la realidad virtual desde el día uno, eh, para después pasar ya a una etapa de desensibilización, de movilización, de drenaje, etcétera. Entonces, bueno, para entender primero qué es la realidad virtual, pues hay algunos tipos de realidad virtual, pero en todos vamos a utilizar algún tipo de tecnología que nos va a ayudar a simular algún tipo de entorno. Estas tecnologías, o mejor dicho, estas inmersiones van a ser muy reales o no tan reales, es decir, qué tan inmersivo estoy en la situación en la que yo ponga al paciente, es decir, si yo voy a utilizar las gafas para hacer una inmersión alta, entonces puedo simular una realidad de un lugar, de un movimiento, de un espacio, incluso puedo ir a otro lugar y ver exactamente cómo es el lugar en donde yo estoy y la inmersión es muy alta. Y hay otros que no es tan alta, que también... Disculpe, se le apagó el micrófono, no se escucha. Ahí me escuchan, perdón. Ajá, ahí sí. Gracias. Igual me avisan si se vuelve a apagar. Entonces, estos tipos de realidad virtual van a permitirme darle un enfoque muy inmersivo o una inmersión alta o media o una inmersión baja también. Otro tipo de realidad virtual, sí, de realidad virtual es, por ejemplo, el que utilizamos con la tablet, el que utilizamos con el Nintendo Wii, el Xbox también es un tipo de realidad virtual, pero esa realidad es una semi-inmersiva, es decir, que yo estoy viendo todo mi entorno como es la realidad, pero estoy en un juego. Ahora el uso del teléfono también nos lleva a una inmersión, pero es una semi-inmersión, ¿sí? Em, También tenemos la realidad virtual que podemos hacer con una gafa, que no es una gafa con tecnología propiamente, sino en la que yo incluyo un teléfono dentro de la gafa y eso me permite, es muy básico, pero me permite hacer algo muy interesante que es la terapia de espejo, y que eso también me ayuda muchísimo a empezar el movimiento en un posquirúrgico, por ejemplo, que ya vamos a verlo más adelante.
Dentro de los beneficios clínicos que tenemos está la analgesia. Hay mucha evidencia sobre el dolor crónico, incluso con realidad virtual, porque generamos una distracción. Al paciente obviamente le quitamos el enfoque de la lesión, el enfoque del dolor, el enfoque de que no me puedo mover, de que el doctor me dijo que no mueva la mano, eh, y le llevamos a otro tipo de realidad o a un juego en el que el paciente solamente se va a preocupar de la función que tiene que hacer. Es decir, si yo le llevo a un juego de pintar, o no necesariamente de una actividad, sino solamente doy una inmersión de una sensación, es decir, que le pongo en una meditación, o le puedo poner con las gafas en una película, en su película favorita, que es, por ejemplo, lo que hicimos con la paciente que les comentaba en quirófano. A la paciente le pusimos su película favorita mientras la operaba. Entonces, no es una realidad completamente inmersiva, pero ya estoy sacando del foco de la lesión o del foco de dolor o del foco del entorno que están manipulando y todo eso. Entonces, eso me va a permitir que obviamente genere una disminución en el dolor, ¿sí? Y obviamente eso me va a permitir que no haya una kinesiofobia o que la de kinesiofobia se disminuya, y eso obviamente va a hacer que tenga una motivación. Cuando yo muestro, por ejemplo, el video, es súper importante también al paciente darle esa retroalimentación en la que cuando está con las gafas él generaba un movimiento o hay cosas que las podía hacer mientras estaba con las gafas, y eso le motiva a que ya sin las gafas también lo pueda hacer después, ¿sí? No se necesitan, como les decía, equipos muy caros. Son gafas que si bien requieren o son equipos que si bien requieren una inversión, pero no son inversiones altas como otros equipos que a veces tenemos en la consulta, sobre todo los que somos fisioterapeutas. A veces compramos equipos que cuestan entre 10, 15 mil dólares, etcétera. En este caso no, porque está al alcance. O sea, unas gafas de buena calidad pueden estar entre 200, 300 dólares, dependiendo de la región, obviamente, hasta 500 dólares, ya si le quieres como que poner, no sé, algún accesorio de baterías y cosas así, pero no son costos muy altos. Y, por ejemplo, la otra gafa que les decía que podemos utilizar con el celular, eh, cuesta menos de 20 dólares. Entonces son recursos que los podemos implementar y que no necesariamente necesitamos que sea un equipo súper sofisticado, muy caro, ¿sí? Lo importante es que con los recursos que tengamos, si tengo al alcance un Wii o tengo al alcance un celular, empezar a incluir estas realidades con un objetivo específico y obviamente entendiendo que es una herramienta más. O sea, la realidad virtual no va a suplir en ningún momento al terapeuta ni a otras herramientas, y obviamente habrá casos en los que se evalúa y no se pueden utilizar. Entonces, obviamente, esos pacientes que sí hay no son aptos para la realidad virtual. ¿Sí? Dentro de otros parámetros que tenemos que también ayuda a la realidad virtual es la neuroplasticidad o en el dolor neuropático, como les decía. Nos ayuda a mejorar o a recalibrar la imagen corporal cuando están los mapas alterados, sobre todo cuando hay un dolor crónico, los mapas se alteran. Entonces esto me ayuda a que se aumente la sensibilidad, que exista mucho más miedo al dolor, más miedo al movimiento, perdón, que exista más alaudinia o parestesias. Todo cambia cuando hay un dolor crónico, ¿sí? La realidad virtual me ayuda a recalibrar la imagen corporal, y esto hace que obviamente el dolor, la amenaza y el miedo al movimiento disminuyan. Y obviamente cuando no podemos usar fármacos es una gran ayuda, ¿sí? Entonces la realidad virtual o la VR la usamos para reentrenar el cerebro, para que los mapas se vayan corrigiendo y que esto nos ayude a exponer al paciente a más funciones que permitan que se reinserte nuevamente a sus actividades de la vida diaria, laborales o deportivas. ¿Cómo va a aliviar el dolor? Pues bueno, primero genera una distracción cognitiva, es decir, que yo cambio el foco o disminuyo el foco de dolor, y eso obviamente va a hacer que la percepción del dolor sea mucho menor. Tenemos una expectativa positiva que digamos que en cierto punto funciona como un placebo terapéutico, especialmente cuando mostramos un video del paciente o hacemos una comparación del paciente cuando
eh, voy a hablar ahorita, por ejemplo, de un paciente que no está operado o que ya está en una fase en la que puede realizar movilidad activa, por ejemplo. Entonces, en las tercera, cuarta semana de un postquirúrgico, que ya puede empezar a hacer actividad o movilidad activa, yo expongo al paciente primero a un movimiento en la realidad, es decir, que coja un cubo o que levante, sí, algún objeto y el paciente no puede. Pero cuando yo le paso a la realidad virtual y le pido el mismo movimiento en ciertas aplicaciones o ciertos juegos que me permiten hacer esto, le pido que coja un cubo o que pase una argolla de un lado al otro, etcétera, y él puede hacerlo en la realidad virtual. Entonces grabo ese movimiento, ese momento en el que el paciente está haciendo el movimiento. Incluso puedo grabar no solo la parte externa, no solo el paciente con las gafas, sino que yo puedo grabar al paciente, perdón, puedo grabar lo que el paciente está viendo. Las gafas me permiten hacer eso cuando yo estoy en la aplicación con el teléfono, por ejemplo. Yo entro a la aplicación y pongo un modo de grabar lo que el paciente está haciendo. Entonces yo después de eso le muestro al paciente y hacemos una comparación entre la realidad física y la realidad virtual. Y eso ayuda a que el paciente se sienta motivado porque sabe que sí lo puede hacer, aunque obviamente sabe que no es una realidad, pero sí se siente mucho más seguro para después pasar a un movimiento en la realidad física. ¿Sí? Es lo mismo que la ilusión del movimiento que me da el espejo, ¿ya? O la terapia de espejo. Eh, y obviamente esto ayuda a que bajemos nuevamente el volumen del dolor. Las sesiones de realidad virtual no son tan altas en tiempo, no son largas, pero sí la duración que me da después de la sesión sí es alta. Entonces puede llegar, como ustedes, hasta 60 minutos después de la repetición, y el efecto va a potenciarse. Entonces no necesito ni siquiera hacer una sesión tan larga de 1 hora, sino que la puedo combinar durante, no sé, hago 1 hora de terapia al paciente, puedo combinar 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la exposición que yo pueda y que quiera darle al paciente, y dependiendo de la fase en la que esté, ya vamos a ver cómo se dosifica. Entonces puedo combinar con el resto del tratamiento que ya tengo que mover, pasa a hacer otro tipo de ejercicios, puede empezar si el paciente es muy aprensivo con la realidad virtual y después empezar con otro tipo de ejercicios o viceversa, puedo empezar con movilidad, con deslizamientos, con masaje y al final le puedo poner en una realidad inmersiva, no de actividad, sino de sensación, en una inmersión más sí, como perdón, se me fue la palabra, pero en una, bueno, ya me voy a acordar de la palabra exacta, pero no voy a poner una actividad, sino voy a poner en un modo de relajación, digamos así, ¿ya? Tiene un nombre, pero se me fue en este momento, pero ya les digo. Dentro de la evidencia que tenemos, hay bastante evidencia actual, es de lo más nuevo, porque obviamente la realidad virtual no es tan antigua, no. Sí viene de hace muchos años porque obviamente ya teníamos la realidad con el Nintendo Wii, con el mismo celular, etcétera, pero la realidad virtual con gafas, que ya es muy inmersiva, es muy nueva. De todas formas, tiene mucha evidencia, sobre todo sobre el dolor crónico. En otros aspectos, digamos que no está todavía muy investigada, pero es algo que sí se está tomando mucho en cuenta ahora en la parte clínica, porque todos estos implementos fueron creados por distracción o por juego o por diversión, pero se han ido incluyendo ya en la parte clínica y tiene muy buenos resultados, tiene mucha evidencia, ¿sí? En el postoperatorio, mejora la tolerancia al movimiento, la adherencia al ejercicio, aumenta la satisfacción del paciente. Si bien, como les digo, hay estudios limitados en algunos aspectos, pero sí hay mucha evidencia, especialmente sobre el dolor crónico, ¿sí?
En conclusión, es una herramienta complementaria que, como les decía antes, no sustituye nunca al terapeuta y no va a sustituir incluso a otras herramientas que son como la parte manual incluso, ¿sí? No es que yo puedo exponer todo el tiempo solo en realidad virtual y el paciente va a salir porque nunca lo moví, no hice movilidad pasiva, no le enseñé a deslizar, no le enseñé los ejercicios en casa, entonces es un complemento, ¿sí? Es un muy buen complemento, pero no es todo. Entonces, aquí podemos ver el caso, por ejemplo, de un chiquitín de 4 años. Él tuvo un atrapamiento de su mano en una escalera eléctrica y tuvo lesión nerviosa, tendinosa, vascular y obviamente de la piel, ¿no? Entonces, él tenía ya de por sí muchísimo miedo a todo, además que tiene una afección en su parte cerebral también, que eso hace que no pueda hablar, que no se pueda expresar adecuadamente. Entonces, pero aún así él podía expresar el miedo. Entonces, tenemos que también saber en qué casos yo puedo incluir la realidad virtual, cuándo puedo incluir la realidad virtual y en qué pacientes sí puedo incluir. Hay pacientes en los que definitivamente no vamos a poder incluir porque el paciente tiene vértigo, tiene mareo, tiene migrañas o tiene también como este miedo a pantallas o miedo a exposición a las pantallas por mucho tiempo. La epilepsia también es otro. O si de por sí, digamos, ya sé que tiene todas las enfermedades, evalúo si puedo utilizar la realidad virtual, voy a empezar también con la realidad sentado, no lo voy a exponer a juegos que sean muy forzados, como escalar, por ejemplo. Si es un paciente que tiene miedo a las alturas, no lo voy a poner a escalar. Entonces tengo que empezar con una actividad que sea más placentera y debo empezar sentado. Y si a pesar de eso el paciente presenta sinestosis, que es básicamente el mareo o el dolor de cuello, como que molestia por las gafas porque tienen un cierto peso, tengo que también valorar en verdad si es más favorable utilizarla o no utilizarla, ¿sí? En los niños hay que tener mucho cuidado porque obviamente las gafas tienen un peso y en los niños obviamente puedo crear un problema postural si la utilizo mucho tiempo, muy seguido. Entonces siempre hay que trabajar con tiempos cortos, periodos cortos, para no generar más daño del que podemos obviamente mejorar. La idea es mejorarle al paciente y no dañarlo, ¿sí? Em, si son pacientes incluso que tienden a marearse, si están de pie con las gafas o tienden a moverse, también tengo que evaluar si es que es un entorno seguro, que tengo el espacio adecuado para poderle dar la inmersión. Y si no lo tengo, pues trabajar sentado para que el paciente no se mueva, ¿sí? Hay aplicaciones que ya les voy a mostrar más adelante en las que yo puedo calibrar si es que la altura del paciente, si va a estar sentado o va a estar de pie. Hay juegos en los que te piden que muevas los brazos para medir el rango de movimiento, por ejemplo, o para medir el espacio en el que estás. El uso de las gafas te va a ayudar, te va a dar primero un límite de seguridad, el que tú tienes que poner, obviamente, y de todas formas tienes que cuidar que alrededor no haya objetos con los que se puede chocar, golpear, porque el paciente no se va a dar cuenta, a menos de que sea una realidad en la que tú le permites al paciente que vea también lo exterior, pero eso suele generar también más sinestosis. Entonces, depende del objetivo que uno quiera y con qué paciente va a trabajar, pero siempre debes tener en cuenta que el espacio debe ser seguro, adecuado y que no haya gente que se vaya a cruzar o un niño que se vaya a cruzar porque lo pueden golpear, ¿sí? Eh, También es importante siempre informar al paciente de qué se trata, porque por más que sea un juego, tú lo estás atendiendo en un lugar en el que sí es seguro, pero de todas formas siempre va a haber un riesgo de caída como en cualquier lugar. O hay pacientes que tienen mayor riesgo de caída, entonces obviamente tú tienes que saber todos
los pro y los contra e informar al paciente y que este paciente también te firme un consentimiento en donde está todo esto explicado para que después obviamente no haya ningún problema legal y todo lo demás, ¿sí? Y también es importante registrar el dolor antes y después de cada sesión o incluso en algunos casos yo hago un quick dash antes, no necesariamente después de la primera sesión, pero sí después de 2 o 3 sesiones con realidad virtual para poder tener también una referencia, para poder incluso estos casos clínicos más adelante poderlos presentar en alguna investigación. Es importante también saber medir todas estas cosas porque si no, no tenemos mucha claridad de qué es lo que en verdad está funcionando. Entonces, si yo estoy utilizando realidad virtual y ya me va súper bien, pero también hice otras cosas como, no sé, le moví diferente, le hice un ejercicio extravagante y capaz eso es lo que mejoró, no voy a tener como la seguridad de que en verdad es lo que funcionó. Entonces es súper importante tener ese registro, sobre todo del dolor, cómo fue, o hay escalas que me permiten también medir cómo fue la experiencia antes y después de la realidad, de la inmersión a la realidad virtual. Entonces, ¿qué equipos existen? Pues un sinnúmero de equipos. Va a depender mucho de marcas, de presupuesto que tengamos. Pero bueno, los de bajo costo, pues está el celular que todos tenemos, que la gran mayoría ya tiene, cuenta con un teléfono y cuenta con internet, obviamente, ¿no? Creo que son muy pocas las personas que tal vez no tienen acceso a esto, pero ya es una forma de realidad virtual que podemos utilizarla adecuadamente. La televisión, el Nintendo Wii, y ya obviamente equipos más sofisticados, son las gafas de realidad virtual, que hay de todo, desde las más caras, que creo que están como las Apple, creo que son una de las más caras, pero no son tan funcionales. Y están las MetaQuest, que son óculos, em, que son de las que más se usan, las que mejor van también en la parte clínica, son fáciles de utilizar, no son costosas. Y si bien van saliendo muchas versiones como en todo, pero obviamente hay que evaluar también qué costo-beneficio tengo yo de cambiar tan seguido las gafas o las nuevas versiones. Pero un ejemplo con una Quest 2, que es como la más sencilla, funciona bien, pero ahora ya hay la Quest 3, que también va mucho mejor, que me permite tener, eh, acceder a otras aplicaciones que en algunos, por ejemplo, en la Quest 2 no funciona. Eh, y obviamente están las que les decía como de bajo costo, que son las que se pueden utilizar con el celular. Lo importante aquí es evaluar, por ejemplo, las Quest me permiten utilizar varios juegos, algunas aplicaciones, descargar algunas que son gratuitas, otras que son de paga y que sí valen la pena también a veces pagarlas. eh, pero también tengo menos riesgo de generar una enfermedad virtual o el mareo o este tipo de cosas, ¿no? En cambio, la que es como de menor costo, que puedo meter el celular, muy probablemente sí pueda generar mareo, que no sea tan agradable, o las configuraciones, yo no puedo como ir guiando al paciente qué es lo que está haciendo. Con las gafas con las Quest, por ejemplo, con las Meta, perdón, sí. Yo puedo ver desde el celular lo que el paciente está viendo y le puedo ir guiando cuando se pierde o a ver si es que está bien centrado, si no le puedo centrar desde el celular, ¿sí? Este, bueno, como un checklist que siempre hay que hacer para poder incluir la realidad virtual en nuestros tratamientos. Es, como les decía, un espacio seguro. Si voy a trabajar sentada, que de preferencia tenga un respaldo. Si son pacientes posquirúrgicos, que tenga su férula colocada, dependiendo de la semana en la que esté de la cirugía. De preferencia mantener la férula colocada para, si bien vamos a evaluar qué inmersión voy a hacer en las primeras semanas, pero sí puedo utilizar la realidad virtual y registrar el tiempo para no exceder al paciente, y si ya el paciente, no sé,
Si un paciente me tolera 10 minutos y no le generó mareo, no le generó dolor cervical, no está cansado, no quiere decir que a otro paciente en los 10 minutos no le vaya a pasar lo mismo. Capaz de él a los 5 minutos te empieza a decir, no, ya me mareé, no veo bien. Generalmente cuando usan lentes, tienden a marearse más rápido. O si son pacientes que no vienen solo por la mano, sino que tienen una afección también en la parte cervical, tengo que también evaluar cuánto tiempo voy a poner a este paciente, o incluso si lo puedo hacer acostado, que hay aplicaciones que sí me permiten también hacerlo acostado. Hay otras que no me registran porque necesitas realmente estar sentado para poder detectarlo. Y como les decía también, es importante registrar el dolor para tener una base de que si estamos o no estamos trabajando adecuadamente con la realidad virtual. Dentro de los protocolos, siempre vamos a trabajar por fases, porque obviamente tenemos que cuidar muchísimo. Nuestra prioridad siempre va a ser no dañar lo que operaron, ¿sí? No dañar la cirugía. Entonces no vamos a violar el protocolo que nos dio el cirujano. Si el cirujano dijo no pueden moverle, tiene que estar 24/7 con la férula, o le puedes mover, pero hay que tener cuidado con la polea, qué sé yo. Todo lo que el cirujano obviamente nos haya dado, si es que es un tendón, por ejemplo, que está seguro o que no está tan seguro, tengo que evaluar qué puedo incluir con la realidad virtual, ¿sí? En las primeras en la primera fase siempre va a estar enfocada a la analgesia, a la relajación, a una educación motora y al movimiento protegido. Entonces vendría a ser una especie de terapia de espejo, pero un poquito más avanzada. Entonces, en la realidad virtual, como terapia de espejo, el paciente ya no nos hace trampa, porque, digamos, le pongo el espejo, pero el paciente siempre regresa como que a ver y así, aunque le digas que no. En la realidad virtual es más difícil. Y lo importante es que, por ejemplo, en la realidad virtual, en estas gafas de bajo costo en las que yo pongo el celular, hay una aplicación específica en la que tú le pones a mover la mano, digamos, la lesionada es la mano izquierda, pero yo en el celular pongo o configuro para que ella mueva la mano derecha. Pero cuando ella se está viendo su mano izquierda. Entonces estoy generando esta terapia de espejo, pero bajo muchísimo el tema de compensaciones, de trampas y todo lo demás, ¿sí? La línea de tiempo entre la semana cero y la primera semana, como les decía, dolor, edema, bajar muchísimo la ansiedad, entonces no le voy a poner en una actividad, sino le voy a poner en, en una aplicación que me permita relajarme, le puedo hacer meditación, le puedo poner solamente escuchar música. Muchas cosas podemos hacer. Hay aplicaciones que están enfocadas netamente a eso, a bajar la ansiedad. De hecho, psicólogos trabajan mucho, por ejemplo, con pacientes autistas, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión, trabajan también con la realidad virtual, ¿sí? Entonces nosotros también podemos ayudarnos de esta parte entre la semana cero y la semana uno. Entre la semana uno y 3 ya podemos empezar, si es que obviamente no estamos violando la regla de oro, con movilidad protegida, podemos empezar a poner actividades leves, suaves. Hay una aplicación que se llama Rehand Lab, en donde voy por niveles. Después, si quieren, ya les anoto algunas aplicaciones que pueden utilizar en sus gafas. Pero, por ejemplo, esta aplicación me permite ir desde lo más simple, desde lo más suave, y voy subiendo de nivel conforme el paciente lo va logrando, va pasando él solo de nivel. Es decir, no es que yo le puedo acelerar el proceso y ponerle en el nivel 3 cuando no ha pasado el nivel 1. El paciente tiene que ir pasando estos niveles. Entonces, en la semana 1 y la semana 3 puedo empezar con coger cubos, pasar conos, eh, pasar discos, cosas mucho más suaves, ¿sí? Y ya obviamente entre la semana 3 y la semana 6 puedo empezar con control motor, con otro tipo de funciones, puedo exponerle ya a otro tipo de juegos o dependiendo la necesidad, si yo quiero, por ejemplo, estabilizar el carpo, por ejemplo,
puedo empezar con movimientos del Dart Throw Motion en realidad virtual y después pasar al Dart Throw Motion ya en la realidad física. Em, ¿Qué objetivos tengo? Como les decía, el dolor, el edema, la ansiedad, em, cuidar las posturas, si es necesario, obviamente, mantener la férula y si no, pues sacar la férula, ¿ya? Em, Déjenme, tengo algunos comentarios que si tienen alguna pregunta no hay problema. Dice, ¿qué tipo de programas o sistemas o aplicaciones recomiendas para trabajar en el tratamiento no inmersivo y semi-inmersivo e inmersivo? Por ejemplo, en el inmersivo puedes trabajar con el Nintendo, perdón, en el no inmersivo puedes trabajar con el Nintendo Wii o en el celular hay aplicaciones que les voy a decir. Después les voy a pasar eh, los nombres de todas las aplicaciones, pero por ejemplo, hay una que se llama JamPR, hay otra que se llama Avocado, que son como jueguitos, literalmente. Entonces, como si tú quieres como que pierde el miedo al movimiento, son jueguitos en los que tú tienes que ir aplastando unos monstruos, por ejemplo. Esa es una realidad no inmersiva. Y la semi-inmersiva ya vendría a ser, por ejemplo, con el Nintendo Wii, porque tú ya tienes una sensación, en los controles hay una cierta vibración, hay juegos que son mucho más realistas también. Y en la inmersiva como tal, puedes tener una inmersión, como les decía, alta, media o baja. En la alta es en la que tú realmente te metiste en el... Sofi, se apagó creo que tu micrófono. No, sí, sí está. ¿Me escuchan o no? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ok. Sí, sí me escucha. Ya. Entonces, ya se me olvidó. En la realidad inmersiva, tú vas a poder utilizar un sinnúmero de aplicaciones, de juegos. Hay algunas que están ya destinadas a la salud o a la terapia como tal, y hay otras que son juegos que es literal juegos, ¿no? Pero que uno los puede adaptar. Por ejemplo, el pádel. Hay una aplicación de pádel que es solamente de entrenamiento y hay una que ya o configuras dentro de la misma aplicación entrenamiento y otra ya de juego. Entonces, dependiendo de qué intensidad quieras tú tener, le das solamente la de entrenamiento para empezar, para que empiece a perder el miedo al movimiento. Yo utilizo muchísimo la aplicación de pádel que se llama Paddle VR porque hay otra que se llama que es Paddle Virtual Paddle, creo. Esa es de paga y es más complicada de utilizar, pero la de Paddle VR me sirve muchísimo en los pacientes con fracturas de muñeca. Y a ellos sí les puedo poner, si es que obviamente no estoy, si es que estoy respetando la regla de oro, pero si en la semana uno ya le puedo mover, pues le pongo en el juego de pádel para que empiece a perder el miedo al movimiento y después de eso paso a la tabla, por ejemplo, a la tabla canadiense. Y el paciente ya viene de esa adrenalina de que volvió a jugar, especialmente en los que sí juegan pádel en su vida real, o que fueron tenistas, o que nunca en su vida jugaron, pero justo cuando se lesionaron que quieren empezar a jugar pádel, por ejemplo. Entonces ya le das ese extra al paciente que ya jugó y él se pasa con esa emoción de que sí pude lanzar la pelota, ya boteé, y empiezan a hacer muchas bromas a partir del pádel sobre todo. Y ya cuando están en la tabla se olvidaron del dolor y ya empiezan ya están con otro ánimo. Y no es, si hago al revés, es completamente diferente. Si yo empiezo en la tabla, que también es válido, eh, pero a veces es como que el paciente está más aprensivo o ya le está doliendo, o ven la tabla y dicen, ya está tortura y cosas así. Y cuando ya le pasas a la realidad, sí, el paciente sale igual, con otra energía, se da cuenta de que puede mover y todo, pero ya depende obviamente de qué objetivo tengo yo. Entonces, puedo empezar con la realidad virtual o puedo terminar con la realidad virtual. Puedo empezar con la realidad inmersiva o puedo terminar inmersiva en una actividad o inmersiva en una sensación o puedo terminar con una realidad de movimiento para complementar todo lo que yo ya hice en el resto de de la sesión o con una inmersión para que el paciente no se vaya con más miedo, con tanto dolor, porque fue una sesión un poquito más fuerte, quizás, qué sé yo.
¿sí? Entonces, creo que ya me salí de la pregunta, pero dentro de la terapia inmersiva sí hay muchas aplicaciones que podemos utilizar. Em, Eso. Entonces, bueno, hay muchos juegos que podemos utilizar. La que les decía, la del Darkroom Motion, hay una aplicación que es de, de de una ópera en la que el paciente da, o sea, sí, el paciente entra como el director de la orquesta y él hace un movimiento con no me acuerdo cómo se llama la varita esta con la que están los directores de orquesta, pero hay un movimiento que es muy fino, que semeja al Dart Throw Motion. O también tengo el juego de lanzamiento de dardos. Entonces tú le pones al paciente a que lance dardos, pero controlas mucho la fineza del movimiento porque no necesitas hacer demasiada fuerza y ya después le puedes pasar al juego en la realidad, ¿sí? Después, en la fase de la primera y la tercera semana, bueno, si tenemos objetivos de recuperar el rango de movilidad, vamos a guiar ese rango de movilidad. Y bueno, las sesiones deben durar máximo unos 20 minutos. Hay casos en los que sí te puedes exceder un poco más si el paciente te lo permite, si el paciente no ha generado mareo o dolor. Eh, y si cumple esos parámetros, te puedes ir tal vez hasta unos 30 minutos sin ningún problema. He tenido casos en los que sí lo he hecho, pero porque ya está en otras fases, quizás ya estoy tratando de fortalecer un poco más, le doy una intensidad de un juego un poco más fuerte, y ya se puede quedar un poco más de tiempo, ¿sí? Em, y el feedback, como les decía, que siempre tienes que estar tú en la sesión. No es que tú le dejas al paciente con las gafas y te vas a tomar café. No, tú tienes que estar mucho más atento que con otro paciente que hace los ejercicios por sí solo, porque el riesgo de caída, el riesgo de mareo, que esté haciendo realmente lo que tú quieres y no tanto porque tiene que estar haciendo un juego perfecto, sino porque tú tienes un objetivo y si él está jugando pádel y ya estás en una etapa de propiocepción, por ejemplo, entonces tú le empiezas a decir, vas a tratar de mantener la pelota en la pala y que no se te caiga. Ahora le vas a dar la vuelta. Entonces tú vas guiando dentro del juego, no solo le dejas al paciente que juegue, ¿sí? En la fase de la 3 a la 6, de la semana 3 a 6, ya puedes incluir control fino, tareas más funcionales o tareas que ya están más dirigidas. Hay muchas aplicaciones que puedes, por ejemplo, meterla en una oficina y que haga las tareas que le piden dentro de la oficina, que es contestar el teléfono, teclear, mandar un fax, cosas así. Entonces, ya el paciente necesita un poco más de precisión en ciertas cosas o más agarres, diferentes tipos de agarres, ¿sí? O si son pacientes que escalan también. Tengo algunos pacientes que hacen escalada y se lesionan escalando y lo que quieren es regresar lo más pronto posible a hacer escalada. Entonces, no pueden exponerse todavía a la escalada real, pero sí le puedes dar esa satisfacción de que escaló en la realidad virtual porque el agarre no va a ser fuerte, no voy a lesionar. Obviamente no si es un paciente que está recién operado, pero sí ya por ejemplo, en la etapa 3 de la semana 3 a la 6, perdón. ¿Sí? No sé si voy muy rápido, si me están entendiendo o si hablo muy rápido. Ah, sí, se llama batuta. Muchas gracias por la aclaración de la batuta del director de orquesta. Entonces, bueno, ¿qué adaptaciones por el tipo de cirugía que podemos tener? Es una adaptación muy general, esto no es una regla, es decir, que yo puedo cambiar esto el día de mañana o ustedes puedan hacer una variación o algo les puede parecer que no va, pero como les digo, es algo muy general porque estamos viendo cómo incluir la realidad virtual en cualquier tipo de lesión, sea de mano, sea de codo, sea de hombro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una lesión de flexores de la mano, en la zona 2 tengo que obviamente respetar la movilidad pasiva, y sí, obviamente puedo hacer movilidad temprana activa también.
y voy a limitarme a bajar el dolor, trabajar mucho con la respiración, voy a trabajar con la otra mano. Ya después puedo pasar a deslizamientos asistidos o ejercicios que no requieran fuerza, pero sí me pueden permitir el agarre. En las fracturas de radio distal, sí, de radio distal que tienen algún tipo de fijación o que ya vienen después de que les hayan sacado el yeso si fue un tratamiento conservador, pues empiezo con analgesia, empiezo con movilidad de dedos o puedo empezar incluso con algo que no involucre a la mano. No sé, hay aplicaciones que son, por ejemplo, em, de ejercicios de piernas eh, o de caminata o de pilates. No necesariamente utilizo las manos en las primeras sesiones sí, sobre todo en las primeras sesiones. Entonces, solamente voy a dar un incentivo para bajar el dolor, para bajar el miedo al movimiento y ya después sí puedo empezar a incluir actividades con movilidad de dedos, movilidad de muñeca o juegos en específico o esta aplicación que les decía que es del Rehandad para poder incluir ya en el movimiento. En los que me permitan hacer pronosupinación también, como por ejemplo en el pádel, que trabaje con la raqueta, va súper bien. Em, Tengo que también vigilar muchísimo si hay algún tipo de alteración nerviosa o si con la realidad virtual está apareciendo algún tipo de parestesia, sobre todo en los casos, en las fracturas, por ejemplo, que hay alguna alteración del nervio mediano o, sí, principalmente de eso. Em, También hay algo importante que, por ejemplo, a veces pasa cuando son lesiones sí, en fracturas de radio que no fueron tratadas o adecuadamente en la cirugía, no fue una buena fijación o no tuvo una rehabilitación temprana y a veces vienen ya con los tendones pegados. A veces, generalmente se pega del pulgar y el del índice, entonces justamente no tienen el movimiento que se necesita para trabajar con el control en las gafas. Entonces, yo suelo, les pongo el control, obviamente, el mando, y les pongo con Coban o con venda autoadhesiva para que el movimiento sea más fácil para el paciente. Entonces, él ya queda en una pinza y el movimiento que tiene que hacer es más corto, pero ya estoy estimulando al movimiento y estoy estimulando al deslizamiento de los flexores. Y ya en el movimiento también voy a estimular el deslizamiento del nervio, por ejemplo, ¿sí? O puedo empezar con neurodinamia, un poco de deslizamiento de los flexores y después pasar al movimiento, pero facilito al paciente amarrándole, digamos, al control a su manito, ¿sí? Hay pacientes que incluso por ejemplo, en el juego de bolos, que ya son en etapas de ya movilidad activa, incluso con un poco de resistencia, porque si yo estoy en una inversión en la que tengo que agarrar la bola de, del- de los bolos, yo sé si he jugado previamente, obviamente, que tiene un cierto peso. Entonces hay evidencia de que la realidad virtual sí ayuda a fortalecer porque ya estoy haciendo un esfuerzo mayor al que si fuera un cubo, porque conscientemente yo sé que la bola pesa más, visualmente sé que la bola pesa más, entonces hago un esfuerzo mayor para agarrar la bola. Y ahí también suele pasar que el paciente como no logra hacer todos sus cierres, se ayuda con la otra mano, entonces utilizo solo un mango, ¿ya? Y no en todas las aplicaciones necesito los mangos. Por ejemplo, en la que yo más uso, que es esta de Rehan Lab, no necesito mangos, utilizo las manos. Puedo utilizar también los mangos, pero es súper chévere porque ahí me permite realmente utilizar la mano y no el movimiento de aplastar el botón del control. ¿Sí? Entonces, ya van a ver más adelante un video de esto, pero es mucho más fácil que el paciente pueda utilizar los dedos, utilizar la mano, y si no es el caso, que es por ejemplo en el pádel, que necesito de ley el control y el paciente todavía no tiene este agarre completo porque hay una limitación del deslizamiento de los flexores, pues yo le ayudo, amarro y funciona también, ¿sí? Tengo que darme modos para poder utilizarlo.
Igual en lesiones del codo, eh, iniciar con ejercicios pendulares virtuales, luego con arcos parciales, evitar cargas hasta su autoridad, hasta que el médico nos autorice, obviamente. Es decir, que no lo voy a exponer a juegos que sean, por ejemplo, de boxeo, ¿sí? Porque la carga es mayor. Y lo mismo en el hombro, empezar con relajación y ya luego voy pasando a ingeniería motora, voy a progresar en alcances ya que lleguen a escápula, que son movimientos ya de rangos más amplios. Hay una aplicación que lastimosamente es muy cara y todavía la están desarrollando. Es una aplicación española que se llama Curasi, pero es súper chévere porque esta aplicación está destinada para la realidad virtual de miembro superior, de terapia de miembro superior, básicamente. Entonces, esta aplicación mide los rangos de movimiento, de hombro, de codo, de mano, en muchos movimientos y me permite también adaptar incluso a, porque también tiene juegos, a si tiene una mano amputada o un dedo amputado, yo puedo programar en esta aplicación. Pero como les digo, lastimosamente todavía están haciendo algunos ajustes y es demasiado cara para, está como más para el acceso a hospitales, que el hospital puede acceder como a un equipo caro, puede acceder a una aplicación cara también, pero para los que estamos como en consulta privada es realmente muy caro, pero me parece súper interesante también esta aplicación. ¿Cómo dosificamos y cuál es la progresión? Pues bueno, la frecuencia es de entre 3 y 5 veces por semana, entre 5 a 10 minutos, que podemos escalarlo cuando ya están en unas fases más adelantadas, entre 10 y 25 minutos por sesión, si es que el paciente lo tolera. Eh, la progresión, obviamente voy a ir con una complejidad y un control menor y voy aumentando la carga, voy aumentando la amplitud, voy aumentando la complejidad que yo quiera dar, ¿sí? Puedo avanzar siempre y cuando el dolor no vaya a ser mayor a 3 o 4 en algunos casos, ¿sí? Y y que el dolor sea durante la sesión o posterior, que también puede pasar. 24 horas después todavía tengo dolor, fue muy forzado, fue un ejercicio que tal vez lo pude haber esperado un poco más, voy cambiando, voy analizando, voy alimentando también, porque al fin y al cabo también la realidad virtual está ya con la inteligencia artificial, entonces tengo que ir alimentando a la inteligencia artificial que ya todos tenemos acceso, ¿sí? Entonces, todo esto tengo que ir em, anotando, protocolizando, para que en un futuro ya sea mucho más fácil el uso y que vayamos mejorando todo esto, ¿sí? Y obviamente si tengo mucho edema, tengo que saber priorizar, obviamente, no porque este día le tocaba realidad virtual y no voy a fijarme si tiene edema, no me importa si tiene dolor, no me importa lo que sea, no, siempre las prioridades y la terapia con la realidad virtual será como cualquier otra herramienta que tengo que saber cuándo utilizarla y si no es una prioridad, pues no la utilizamos, ¿sí? Y bueno, como todo, como toda herramienta que tenemos en la consulta, tenemos que saber dosificarla. Porque si bien son juegos, no quiere decir que solamente le vamos a exponer al paciente a los juegos y ya. Tenemos que saber que es otra herramienta y tenemos que saber cómo se dosifica. Para esto, Samuel Pérez del Camino, que es uno de mis mentores y que él, pues es quien también me ha dado la apertura de que yo pueda seguir propagando, digamos, o seguir compartiendo su guía de dosificación o su método, que es este, que se llama SAPECA, que es cómo vamos a medir la exposición a la realidad virtual, ¿sí? Entonces tengo que saber que hay una intensidad, que hay un volumen, que hay una carga y que tenemos que también educar al paciente sobre esto, ¿sí? ¿Cómo comenzamos? Pues con grados de exposición baja. Tenemos que hacer un test de ciberenfermedad, que es el mareo, si es que tengo algún tema ocular, que el paciente, eh, algún problema ocular, en el que el paciente, alguna divergencia, perdón, que no ve bien o que utiliza lentes. No necesariamente porque utilice lentes no quiere decir que no puede utilizar, sí pueden utilizar las gafas con sus propios lentes también. Hay pacientes que dicen, no, prefiero hacerlo sin los lentes, ok, pero sí hay una tendencia a que se puedan marear un poco más.
Y dependiendo también de la lesión o de la patología, voy a hacer la progresión y voy a ver qué aplicación o qué juego voy a exponer. Entonces, el tiempo que podemos dosificar, si voy a empezar con una inmersión alta o con una inmersión baja y cuánto tiempo. Es decir, si yo voy a dar una inmersión baja, puedo exponerle más tiempo al paciente. Es decir, si la inmersión no es tan realista, le puedo dar 15, 20 minutos, hasta 25 minutos. O si está en las primeras fases también, voy a empezar con una inversión baja y con un tiempo bajo. Si ya estoy en un grado medio de inmersión, tal vez puedo bajar un poco el tiempo y empiezo a dosificar de acuerdo a lo que el paciente también me va retroalimentando. Y en una inmersión alta, el tiempo siempre va a ser menor, ¿sí? Todo va a depender también por lo que vive el paciente, por lo que nos expresa el paciente y en base a eso yo voy progresando en el volumen. Pero esta dosificación me va a permitir como no hacerlo al ojo, ¿ya? No porque al otro paciente que tenía una fractura de radio le puse 25 minutos, a todos los pacientes les voy a poner 25 minutos. O si es un niño, tengo que bajar muchísimo el nivel de inmersión y el nivel de carga y el tiempo que le voy a exponer, ¿sí? Y este es un ejemplo de lo que les decía. Este es el caso, por ejemplo, de un paciente que em, no podía sujetar los cubos en la realidad física, pero en la realidad virtual sí. Podemos trabajar muchísimo también sí, con exposición a texturas. O en este caso, por ejemplo, la pintura, la sensación. Y también puedo ir retroalimentando al paciente de si está sintiendo lo que ve. Esta aplicación que ustedes están viendo, este video que ustedes están viendo ahorita, es de esta aplicación que se llama Rehan Lab. Entonces, ahí ustedes ven que el paciente está utilizando las manos, no está con los controles. Esta es otra aplicación que se llama First Touch, en la que me permite tener la sensación de las pinturas, de los pinceles, de los sprays, incluso el sonido es muy, muy inmersivo también. En esta aplicación de Rehan Lab, por ejemplo, puedo cambiar. Ustedes ven que es como una manito como un esqueleto, pero puedo cambiar a una mano que fuera más real, como un guante, pero no es una realidad tan inmersiva como esta que ya es mucho más inmersiva o la de bolos también es mucho más inmersiva. ¿Sí? Si ustedes ven esto no es tan real, o sea, así no se ven nuestros dedos en la realidad, pero ya puedo exponerle al paciente a texturas, a movimientos. ¿Sí? En cambio, en la que sigue, que es la de pintura, es una inmersión media. No es tan realista, pero ya puedo sentir, puedo escuchar, puedo saber, puedo ver el entorno y sí siento que estoy en un cuarto. Y la de los bolos ya es de una inmersión alta, porque yo puedo programar si estoy en la playa, puedo programar si es que estoy en una sala de bolos como tal, y el sonido, las personas son mucho más reales. Sí, y esta es una de las pacientes que estaba, por ejemplo, al final que sale el juego de bolos. Vamos a pasar, a pasar. Bueno, acá está otra vez el de la pintura. Y ahí tiene que tratar de abrir. Y ahí ya empieza a tener deslizamientos, empieza a tener pinza, prensión. Y aquí en los juegos, esta paciente estaba jugando el juego de los bolos. Pero ahí sí utilizas los mangos. En los otros dos no utilizas los mangos. ¿Sí? Bueno, que es súper importante en cualquier tipo de herramienta que utilicemos en todas nuestros protocolos, en toda nuestra terapia como tal, en el diseño de qué voy a hacer con el paciente. Es súper importante entender que el paciente es el centro de todo, ¿sí? Hay algo que yo en todas mis exposiciones pongo, que es esta diapositiva, que está basada en el design thinking, que es básicamente el diseño enfocado al paciente. ¿Cómo logro esto? Diseñar personalizadamente un protocolo de terapia, aunque tenga la misma patología que otro. Pues primero con la escucha activa, es decir, qué quiere el paciente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere lograr, porque yo puedo tener un objetivo diferente al del paciente, entonces yo tengo que alinearme a los objetivos que tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué experiencia le voy a brindar yo al paciente en la rehabilitación y cuál es la experiencia que el paciente está viviendo en la rehabilitación? O en la terapia o en la realidad virtual. Y en base a eso, obviamente, yo voy a saber si el paciente es apto
o yo estoy apta para tratar a ese paciente y así, si ese paciente es apto para tal técnica, tal herramienta, para la realidad virtual en este caso, y en base a eso regreso al diseño de esta experiencia, de este protocolo, de este tratamiento. Pero todo se va a basar en el paciente, ¿sí? Eh, y obviamente en base a eso voy a hacer la mejor elección de la aplicación, de qué tipo de realidad voy a utilizar primero, si voy a empezar con eh, el Wii o voy a empezar con las gafas o voy a empezar con el celular. Todo eso va a estar basado en lo que yo escuché del paciente y de lo que el paciente también es apto y la experiencia que tiene el paciente en la rehabilitación o en rehabilitaciones previas también, que puede ser una mala o una buena experiencia y yo tengo que alinearme también a eso, ¿sí? En conclusión, la tecnología bien diseñada acelera la neuroplasticidad clínica, la realidad virtual y la realidad con manos libres, con la inteligencia artificial, que en este caso, cuando me refiero a manos libres, son, por ejemplo, las gafas Meta Ray-Ban, que es otro tipo eh, de inteligencia artificial que nos permite también ir educando a nuestra propia inteligencia artificial, valga la redundancia, pero ahora tenemos que ayudarnos mucho de la tecnología, porque si no, nosotros no vamos a avanzar. La tecnología está y no se va a ir. La inteligencia artificial está y no se va a ir. La realidad virtual está y no se va a ir. Nosotros, aunque no queramos, el paciente ya se va a exponer a la realidad virtual, porque todo el mundo puede comprarse unas gafas de realidad virtual y de hecho eso han hecho muchas personas que se compran y las utilizan o también las utilizaron por moda, por novelería y después las dejan ahí, pero ya se expusieron a una realidad virtual. Y si preguntamos ahora, la gran mayoría de personas ya ha tenido alguna experiencia con realidad virtual en algún curso, en la venta de las gafas, en donde sea. Entonces, si nosotros no utilizamos adecuadamente estas herramientas o no nos favorecemos de estas herramientas para nuestra clínica, nos vamos a quedar atrás. ¿Sí? Entonces, es súper importante estar alineados con la tecnología, educarnos de la tecnología para también eh, no exagerar con la tecnología, porque no todo en la terapia va a ser tecnología, pero sí tenemos una herramienta súper valiosa, ¿sí? Más que nos va a ayudar a tener más control, más función, mejor adherencia en la terapia, incluso cuando los fármacos no son una opción, como es el caso que les mostré en la primera diapositiva. Bueno, para llevar a la casa con la realidad virtual, ¿qué podemos hacer si el dolor sube? Bajar la carga, ¿sí? Siempre revisar cómo dosifico. Entonces, si la exposición fue muy alta, pues tengo que bajar la carga, pero mantener la exposición. Siempre reforzar mucho la respiración y reforzar mucho la seguridad. Explicarle al paciente que está en un entorno seguro, que no hay nada alrededor con lo que se pueda chocar, golpear, no cruzarnos. eh, y también cuidar mucho de que si el paciente se está moviendo, regresarlo a su zona segura. Sí, si el paciente no tolera la realidad virtual, pues iniciar con la realidad no inmersiva para que no vayamos a generar mareo o miedo o más miedo del que ya tiene el paciente. Y después de eso, sí ir aumentando, ir incluyendo. Costo-beneficio, pues bueno, es un hardware único y reutilizable. Es un tiempo que no excede más de media hora si fuera el caso, o menos tiempo. O sea, podemos empezar con 3, con 5 minutos. Entonces, no requiere como un armazón de un espacio y de muchas cosas para poder utilizarla. Y por otro lado, también no nos lleva mucho tiempo hacer nuestro checklist de cuál es el objetivo que quiero evaluar y hacer la evaluación sobre todo del dolor, ¿sí? Y bueno, para finalizar, espero que les haya gustado. Y siempre les dejo esta frase que detrás de cada mano que se recupera hay muchas manos que trabajan juntas o que están trabajando juntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla y si no, también aquí está el QR de mis redes sociales por si quieren también más adelante tener alguna
hacer alguna pregunta, que yo estoy igual abierta a lo que ustedes quieran preguntarme. A veces en las conferencias se quedan cosas que uno quiso decir y se olvidó. Así que si tienen alguna pregunta, yo con todo gusto les ayudo eh, cuando ustedes quieran. No sé si alguien tiene algo que decir, alguien quiere comentar algo. Muchas gracias. Hay una edad mínima, pues se recomienda que sí sean por lo menos de entre 5 y 7 años. Primero por el peso y segundo porque obviamente hay muchísimos estudios ahora de que a los niños no se les debe exponer a pantallas antes de los, creo que son 5 o 7 años. Entonces, dentro de esos parámetros nosotros no podemos tampoco saltarnos estas reglas. Entonces, de preferencia a partir de los 7 años, que también son niños en donde ya por lo menos te van a entender cómo qué le estás haciendo, qué le estás poniendo. La realidad virtual también ha servido mucho, por ejemplo, para pacientes que tienen miedo a las agujas o para hacer punción seca, por ejemplo, en el caso del que alguien haga. También sirve muchísimo para eso, pero obviamente siempre con un consentimiento informado, explicando al paciente lo que se le va a hacer y podría servir en algunos casos muy específicos con los niños para punción seca, por ejemplo, ¿ya? Pero menos de 5 años, mejor no. ¿Hay alguna edad? ¿Qué se puede utilizar entre pacientes para limpiar las gafas? Porque hay muchas que sudan. Sí, eso sí es importante, obviamente, tener la asepsia de las gafas. Es preferible las gafas, la parte interna que es como el lente, digamos, no limpiarlas eh, con alcohol ni con nada, sino con un pañito como el de los lentes que todos, o de las gafas que como los, sí, estas celitas, limpiar con eso. Y ya todo lo demás, sí, con un pañito húmedo, yo utilizo estos pañitos húmedos que ya son desinfectantes, o una toallita de papel con alcohol y pasar. Pero las gafas, bueno, las que yo tengo, porque no podría hablar por todas, pero las Meta vienen con un recubrimiento que es como un cuerito, porque si no tú le pones y es todo, o sea, sin eso queda como la esponja. Entonces, claro, la esponja queda mojada y si es como guácalas usar eso. Entonces, estas ya te vienen con un cuerito, como un recubrimiento, que es mucho más fácil limpiarlo. Entonces, eso sí es importante tenerlo, pero es importante que no toques el lente como tal con algún líquido porque después se va a empezar a opacar. Eh, ¿Qué más? ¿Cuáles son los juegos que pueden ponerse en la tablet? No sé, Rose, ¿estás aquí? O alguien de los chicos de la Sí, presentación. No sé si después les puedo pasar a todos los que están ahorita aquí como una lista de los juegos que se pueden utilizar en la tablet y en las gafas. sí, sí, si Ya. quieren nos mandas para ver si hay forma de enviárselos como al mail donde se inscriben. Perfecto, ya, chévere. Ujú. Entonces, para Stephanie Murillo, ya te respondí. Ya les paso la lista que pueden utilizar. Tengo una pregunta. ¿La realidad virtual se puede emplear como tratamiento para pacientes con diagnósticos de Parkinson? Entiendo que sí, pero tienes que trabajarlo siempre sentado si el paciente no te genera algún tipo de vértigo. Y no estoy tan clara en porque no trabajo con este tipo de pacientes, pero de qué aplicaciones puedes utilizar. Pero de todas formas, yo voy a investigar, voy a preguntarle también a Samuel para ver qué tipo de aplicaciones sí puedes utilizar. Pero sí, en realidad la realidad virtual va muy bien en adultos mayores. O sea, se utiliza, aunque el paciente nunca en su vida se haya expuesto ni siquiera a una computadora o un celular,
van súper bien con la realidad virtual. Pero para específicamente el Parkinson, sí me lo anoto y te lo investigo, ¿ya? Em, Igual, Ana Clara, ya les vamos a pasar después la lista de los juegos que pueden utilizar tanto en el celular, en la tablet o en las gafas. Yo ya le hago llegar eso a Rose y ya mañana o máximo el sábado me imagino que les van a pasar al mail. Y sí, igual para las aplicaciones para semi inmersivo también. Sí, yo ya les hago una listita porque sí, son muchas. Hay algunas que son de paga y hay otras que no. Entonces les voy a hacer una lista para que puedan tener ahí en su base. Eh, Uno de los más grandes retos dentro de la realidad virtual, eh, pues perderle un poco el miedo a que a veces uno puede pensar, no, solo es un juego y no va a servir, por ejemplo. A veces uno tiene muchos conflictos mentales que no existen. Y entonces creo que ese ha sido el mayor reto. Y ya más allá de eso es investigar mucho de en este paciente qué puedo hacer o qué puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, esta paciente que les comentaba que se enteró que estaba embarazada fue un reto súper grande porque para empezar, ella desde que pidió la cita ya tenía mucho miedo y decía, no, es que no quiero ir porque tengo mucho dolor, no me haga doler, tengo mucho miedo. Yo a ella le toqué a partir de la tercera sesión. Las 3 sesiones iniciales le puse en realidad virtual. Entonces, y al inicio también era no sé si va a funcionar, capaz sí, capaz no. Entonces, tienes que adaptarte mucho a qué tipo de paciente estás teniendo, porque también hay pacientes que definitivamente te van a decir, yo no le vengo a pagar por un juego para que me ponga a jugar, pero también depende mucho de cómo tú lo educas y depende mucho de la información que tú le vas a dar al paciente para qué estás haciendo esto. Y si bien es un juego que está enfocado a la terapia. Entonces, es como un poco le vendes tú también esta parte de la tecnología actual. O del otro paciente que definitivamente nunca en su vida vio un teléfono, una computadora y tú le quieres poner unas gafas. También es mucha educación, primero de uno y luego para poder educar al paciente qué es lo que queremos hacer. Y también no como ¿cómo sería la palabra? Como no volvernos adictos a esto, porque sí, te va súper bien con un paciente y quieres empezar a meterles a los pacientes todo el tiempo y no necesariamente es así. O sea, tenemos que entender que es una herramienta más, no es un todo. Entonces creo que ese ha sido el reto más complicado. ¿Qué más? Eh, eh, eh. ¿Y cómo puedo entrar a ese chat? Perdón, no sé de qué chat sería, pero creo que, bueno, ahí creo que te contestaron que es de los de exalumnos. Entonces, si no, como les decía, aquí en el QR pueden escanear y me mandan un mensaje también al Instagram y también ahí les puedo mandar las aplicaciones que pueden utilizar o si tienen algún caso en el que les pueda también ayudar. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo a todos por este tiempo. Muchas felicidades también por tomar su tiempo de seguir aprendiendo. Eso vale muchísimo. No todos lo hacen, así que felicitaciones. Y bueno, muchísimas gracias otra vez a Rose, a Vero, a Mayra por la invitación a la asociación. Y cualquier duda, pues bueno, estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias chicos por quedarse. Yo soy cero tecnológica. Si algo quiero mucho es la tecnología, Sofi, porque es algo que yo creo que a muchos, como dicen, nos da como miedo implementarlo porque estamos como muy arraigados a lo que ya usamos, pero definitivamente es un área que debemos de explotar porque la tecnología nos va a ganar a todos y tenemos que implementarlo sí o sí y darle esa opción a los pacientes porque después los mismos pacientes llegan y te preguntan, ¿y usted usa realidad virtual? Y tú, Ah, eh, no, estamos en otra era y no sí, podemos quedarnos atrás. informa todo y le sale, yo no sé de dónde le sale tanta información, entonces yo creo que está muy padre, está muy interesante, esperamos seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu tiempo,
por tu aprendizaje, como dices, que ahora estás ya de este lado con nosotros. A nosotros nos encanta tenerte acá. Sí, Muchas muy gracias. buenas noches a todos, descansen. Gracias por Gracias. conectarse y pues ahí nos estamos viendo en otra sesión.